No siempre los grandes cambios nacen con estruendo. A veces comienzan en silencio, con un gesto que parece menor, casi invisible en su momento. En la fría mañana del 31 de octubre de 1517, en un rincón de la pequeña ciudad alemana de Wittenberg, un monje de baja estatura, con rostro severo y andar apresurado, caminaba hacia la puerta de la iglesia del castillo. En sus manos llevaba un pergamino y un martillo. Nada en su aspecto sugería que estaba a punto de iniciar una de las transformaciones más radicales en la historia de Occidente. Y sin embargo, con cada golpe de ese martillo, lo que se encendía no era madera ni hierro, era la mecha de un incendio espiritual, político y cultural que dividiría Europa para siempre. Aquel monje era Martín Lutero. El pergamino contenía 95 proposiciones que cuestionaban el negocio más rentable de la Iglesia, la venta de indulgencias. Esos papeles firmados que prometían el perdón divino a cambio de dinero. En un tiempo donde el miedo al infierno y al purgatorio dominaba la conciencia de la gente, la indulgencia era la moneda más valiosa, más que el oro, más que la tierra. Comprar la salvación era la máxima inversión. Y Lutero, con sus tesis clavadas en la puerta de Wittenberg, estaba diciendo que ese mercado era una estafa contra el Evangelio, un fraude contra la fe. La escena, si la imaginamos hoy, parece simple. Un papel colgado en una puerta, algo así como un aviso público en un tablón universitario. Pero en el siglo XVI, esa puerta era un muro de discusión académica, un lugar para el debate público. Lutero no pensaba en ese momento que estaba fundando una nueva religión, ni que estaba rompiendo la unidad de la Iglesia Católica. Su intención era provocar un debate, abrir una discusión. Pero la pólvora estaba esparcida por toda Europa, y bastaba una chispa para que todo estallara. Su martillazo fue esa chispa. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué este gesto aparentemente menor encendió un incendio tan grande? La respuesta no está solo en Lutero, sino en la época. Europa vivía un tiempo de contradicciones. El Renacimiento despertaba las artes, la ciencia y la curiosidad humana, pero la religión seguía controlando cada aspecto de la vida. El poder de los papas competía con el de los reyes, y las arcas de Roma se llenaban mientras campesinos, artesanos y hasta príncipes alemanes se sentían exprimidos por impuestos y diezmos. La imprenta, inventada apenas unas décadas antes, multiplicaba los textos como nunca antes en la historia. Las ideas ya no podían encerrarse en monasterios ni limitarse a los círculos académicos. Podían viajar rápido, cruzar fronteras, llegar a manos del pueblo. Europa estaba madura para la rebelión, y Lutero fue el hombre que encendió la chispa. Los golpes del martillo en Wittenberg resonaron mucho más allá de esa pequeña ciudad sajona. Resonaron en Roma, donde la curia vio amenazados sus ingresos y su autoridad. Resonaron en los palacios de los príncipes alemanes, que olfatearon en Lutero una oportunidad de desafiar al poder del papa y del emperador. Resonaron en las aldeas y mercados, donde la gente comenzaba a preguntarse si realmente la salvación se podía comprar. Y sobre todo, resonaron en la conciencia del propio Lutero, que de monje disciplinado y obediente pasó a convertirse en un rebelde dispuesto a desafiar al mundo entero en nombre de su fe. Es importante entender que Lutero no aparece de la nada. Antes de él hubo otros críticos, como Jan Hus en Bohemia, quemado en la hoguera un siglo antes por cuestionar a la Iglesia. También hubo movimientos que pedían reformas, desde los franciscanos más radicales hasta intelectuales como Erasmo de Róterdam, que denunciaba la corrupción del clero con ironía y erudición. Pero lo que diferencia a Lutero es que su voz encontró el momento justo y la tecnología adecuada. Su mensaje circuló impreso, traducido, discutido en cada rincón del Sacro Imperio. Lo que en otro tiempo hubiera sido sofocado con fuego y silencio, en 1517 se convirtió en un clamor imparable. Vamos más allá de lo simple. Lutero no era un héroe perfecto, ni un iluminado. Era un hombre atormentado, con dudas, con miedos profundos, con un carácter explosivo y una lengua filosa. Era un hombre que buscaba paz interior y que no la encontraba en los rezos interminables ni en las penitencias monásticas. En sus escritos íntimos se confiesa agobiado por la culpa.
aterrorizado por un Dios que parecía más juez que padre. Esa angustia personal lo llevó a un descubrimiento radical. La salvación no depende de lo que hagamos, ni de lo que compremos, ni de las obras que acumulemos. Es un regalo gratuito de Dios recibido por la fe. Una idea sencilla en apariencia, pero demoledora frente al sistema religioso que lucraba con la culpa. Lo fascinante de esta historia es que en el momento en que clava las 95 tesis, Lutero todavía no imagina el tamaño de lo que desencadena. No piensa en dividir a la Iglesia. No proyecta un nuevo credo. Piensa en corregir abusos, en volver a la pureza del Evangelio. Es el poder de los hechos lo que lo arrastra más allá de sus intenciones iniciales. Como tantas veces en la historia, la mecha que se enciende es más fuerte que la mano que la prendió. La Wittenberg de aquel día era una ciudad pequeña, universitaria, de poco renombre, pero su iglesia se convirtió en escenario de un acto simbólico que cambiaría la cristiandad. La venta de indulgencias, tan común en toda Europa, quedó cuestionada. Los pergaminos que prometían la paz eterna se transformaron en documentos vacíos ante la mirada del pueblo. Y lo más peligroso, se abrió la puerta para que cualquiera pudiera cuestionar no solo las prácticas, sino también las doctrinas, los dogmas, la autoridad misma del Papa. Por eso lo que empezó como una disputa teológica terminó como un terremoto político. El Papa vio en Lutero un enemigo, el emperador Carlos V lo consideró un rebelde, y los príncipes alemanes comenzaron a calcular cómo esa herejía podía convertirse en una herramienta política. En pocos años, lo que había comenzado como un debate sobre indulgencias se convirtió en una revolución, la Reforma Protestante. El prólogo de esta historia, entonces, no se reduce a una simple anécdota. Es el relato del nacimiento de un conflicto que transformó la idea misma de Europa. Lutero, con su martillo y su pergamino, abrió la puerta no solo a una reforma religiosa, sino también a una nueva concepción de la libertad de conciencia, de la relación entre individuo y autoridad, de la idea de que cada persona podía tener acceso directo a lo sagrado. La mecha encendida en Wittenberg no se apagó nunca más. Conduciría a guerras sangrientas, a divisiones, a nuevas iglesias, a intolerancias renovadas, pero también abriría camino a la modernidad, a la educación universal, a la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, a la noción de que cada persona podía tener acceso directo a lo sagrado. Lutero no quiso ser un revolucionario, pero la historia lo convirtió en uno, y su martillazo, más que clavar un papel en una puerta, clavó una herida en el corazón de la cristiandad que nunca volvió a cerrarse. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una ciudad minera de Sajonia. Su llegada al mundo no fue recibida en un hogar de privilegios ni en un palacio adornado con tapices, sino en la casa modesta de un hombre que se ganaba la vida con el hierro. Hans Luther, su padre, era minero y fundidor. No tenía tierras, ni títulos, ni un apellido que abriera puertas, pero tenía una ambición de hierro, que su hijo fuera más que él, que escalara en una sociedad donde los pocos escalones disponibles eran duros y empinados. El clima de la época ayuda a entenderlo. Alemania, en realidad un mosaico de principados dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, vivía marcada por la precariedad, las tensiones entre nobles y campesinos y un orden social que parecía inamovible. Los nacimientos eran inseguros, las epidemias arrasaban aldeas enteras, la mortalidad infantil era brutal. El miedo no era un sentimiento pasajero, era una forma de vida. Se temía al hambre, a la peste, a la guerra y, sobre todo, a la condena eterna. En ese mundo creció Martín Lutero, literalmente, como un hijo del miedo. Hans y Margarete, sus padres, criaron a su hijo con una disciplina que hoy rozaría lo brutal. En las memorias del propio Lutero, años después, recuerda que su madre lo castigaba con dureza por faltas mínimas, hasta por robar una nuez. Su padre, severo y exigente, no dudaba en golpearlo para inculcarle obediencia. No era crueldad gratuita, era la pedagogía del tiempo. Creían que el castigo templaba el carácter, que el temor era la base de la virtud. Así, la infancia de Lutero estuvo marcada por el rigor y por un mensaje constante: el mundo es hostil, Dios es juez, y solo el que obedece tiene alguna oportunidad de sobrevivir. Esa impronta de miedo no quedó atrás. Lutero la llevó consigo siempre como una sombra.
Él mismo reconocía que en sus primeros años de vida religiosa no podía amar a Dios, lo temía, lo veía como un verdugo implacable. El germen de su revolución espiritual se escondía allí, en esa infancia donde la fe no era consuelo, sino amenaza. Pero no todo era oscuridad. Hans, pese a su dureza, soñaba en grande. Quería que su hijo fuera abogado, que escalara socialmente. Para eso invirtió en su educación, algo poco común en familias mineras. Martín asistió a la escuela de Mansfeld, donde aprendió las primeras letras. Luego pasó por Magdeburgo y Eisenach. En esas aulas se enfrentó a otro mundo de rigor. Los castigos corporales eran cotidianos, y la enseñanza estaba impregnada de disciplina y religiosidad. Allí también se rezaba tanto como se aprendía latín. La idea de un Dios vigilante, presto a castigar, se reforzaba cada día. Sin embargo, fue también en esa época donde Lutero descubrió otra cara de la vida, la música. Tocaba el laúd y cantaba en coros escolares para ganarse el pan. La música sería siempre un refugio para él, una vía de expresión que años después utilizaría en sus himnos para acercar la fe al pueblo. Ya desde chico, mientras cargaba con el peso del miedo, encontraba resquicios de belleza y consuelo en las notas musicales. En 1505, a los 18 años, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt. Allí comenzó a formarse para cumplir el sueño de su padre, convertirse en jurista. La universidad, una de las más prestigiosas de Alemania, ofrecía una vida intelectual intensa. Lutero se destacó como estudiante aplicado, aunque siempre bajo el peso de esa ansiedad que lo acompañaría toda su vida, la certeza de no ser lo suficientemente bueno. Leía filosofía escolástica, estudiaba lógica y retórica, pero encontraba poco consuelo en esas disciplinas. Lo perseguía una pregunta que lo corroía. ¿Cómo puede un hombre pecador agradar a un Dios justo? La respuesta de la época era clara y opresiva. A través de buenas obras, penitencias, rezos, indulgencias, un Dios juez exigía cumplimiento y el hombre debía acumular méritos para equilibrar su balanza. Esa visión, que Lutero mamó desde su niñez, lo empujaba a una búsqueda desesperada. Un episodio decisivo ocurrió en 1505. Lutero, ya estudiante avanzado, viajaba de regreso a Erfurt cuando lo sorprendió una tormenta feroz cerca de la aldea de Stottenheim. Los relámpagos partían el cielo, los truenos hacían temblar la tierra. Un rayo cayó tan cerca de él que lo arrojó al suelo. Preso del pánico, creyó ver su fin inminente. Allí, aterrado, gritó: «¡Santa Ana, ayúdame! ¡Me haré monje!». Fue un voto desesperado, un pacto hecho en medio del miedo. Y Lutero lo cumplió. Pocos días después, para disgusto de su padre, abandonó sus estudios de derecho y entró en el convento de los agustinos de Erfurt. Ese gesto marcaría su vida. Lutero no se hizo monje por vocación serena, sino empujado por el terror. Otra vez, el miedo lo había conducido, pero en esa decisión se escondía la semilla de su futuro enfrentamiento con la Iglesia. Porque en el convento, lejos de hallar paz, se sumergió en un régimen de disciplina extrema que solo acrecentó su angustia. Se levantaba a rezar de madrugada, ayunaba hasta enfermar, pasaba horas en confesión. Sus superiores lo veían como un monje ejemplar, pero Lutero se sentía cada vez más atormentado. Podía pasar 6 horas confesando sus pecados, buscando no dejar ni el más mínimo detalle sin nombrar. Y al salir de la confesión, la duda lo devoraba. ¿Y si olvidé algo? ¿Y si Dios sigue enojado conmigo? El miedo infantil al castigo divino lo perseguía ahora dentro de las paredes del convento. La clave para entender al Lutero posterior está en este joven consumido por la ansiedad espiritual, porque de esa angustia surgiría la chispa de su descubrimiento. La convicción de que la salvación no se gana ni con golpes ni con penitencias, sino que se recibe por gracia. Pero todavía faltaban años de lucha interna, de tormentos y de estudios para que esa idea se cristalizara. Por eso este capítulo se titula El hijo del miedo, porque Lutero no se entiende sin esa infancia marcada por el rigor, sin esa juventud atravesada por el terror a la condena. Su revolución posterior no fue una ocurrencia intelectual ni un debate académico. Fue la respuesta visceral de un hombre que no podía soportar más el peso del miedo y que encontró en la fe una salida liberadora. Lo paradójico es que el mismo miedo que lo atormentaba fue también el motor que lo impulsó. Sin el rayo en Stottenheim, quizá nunca hubiera sido monje. Sin la angustia de sus confesiones interminables, quizá nunca hubiera descubierto la gracia.
Lutero es, en esencia, el fruto de una época donde la vida estaba gobernada por el temor, y también la voz que se alzó para decir que la fe podía ser otra cosa. Así nació Martín Lutero, hijo del hierro y del miedo, un hombre común en apariencia, formado en la dureza de sus padres, marcado por la religiosidad opresiva de su tiempo, perseguido por la angustia de un Dios que parecía más verdugo que salvador. Ese fue el molde, y de ese molde surgiría el martillo que años después haría temblar a Roma. Martín Lutero llegó a la Universidad de Erfurt en 1501 con apenas 18 años. Para entonces, su padre Hans había invertido buena parte de sus ahorros con un objetivo concreto: ver a su hijo convertido en abogado. No se trataba de una fantasía aristocrática, sino de una estrategia social. En una Alemania fragmentada en principados, el derecho era una de las pocas vías de ascenso. Si Martín lograba ese título, la familia Luther dejaría atrás su origen minero y se abriría paso en una sociedad jerárquica donde cada escalón contaba. La Universidad de Erfurt, conocida como la Atenas de Alemania, era un centro de prestigio. Sus claustros acogían a jóvenes de familias burguesas y acomodadas, pero también a hijos de artesanos y campesinos ambiciosos como Lutero. Allí se enseñaba el trivium, gramática, retórica, lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía, música, todo enmarcado en una fuerte tradición humanista. Los estudiantes pasaban largas horas en salas frías, con bancos de madera, escuchando lecciones dictadas en latín. El rigor académico se sumaba a una disciplina estricta: horarios, normas de vestimenta, rezos, castigos por indisciplina. Martín se destacó pronto. Tenía una mente aguda, memoria veloz y gusto por la música y la retórica. Era, según registros, un alumno aplicado que avanzaba con rapidez en los programas. En 1502 recibió el grado de bacalaureus y en 1505 obtuvo la maestría en artes. Su padre estaba exultante, todo marchaba según lo planeado. Lutero estaba listo para iniciar los estudios de derecho y encaminarse hacia la carrera que abriría puertas a la familia. Pero detrás de los logros académicos, Martín arrastraba una inquietud que lo corroía. Leía a los filósofos y a los juristas, se ejercitaba en la lógica escolástica, pero ninguna de esas disciplinas respondía a su pregunta más íntima: ¿cómo puede un hombre hallar paz ante un Dios justo? La imagen de un juez severo, grabada en él desde la infancia, seguía persiguiéndolo en las bibliotecas y en las aulas. Mientras sus compañeros soñaban con cargos y fortunas, él se veía atrapado en una tensión existencial que no se resolvía con silogismos. El episodio decisivo llegó en julio de 1505. Lutero viajaba de regreso a Erfurt tras visitar a su familia en Mansfeld. El camino lo llevó cerca de Stattenheim, un pueblo rodeado de campos abiertos donde el cielo se desató en tormenta. Relámpagos rasgaban las nubes, el viento azotaba los árboles, los truenos retumbaban como tambores. De pronto, un rayo cayó tan cerca que lo lanzó al suelo. Lutero creyó ver de frente a la muerte. El miedo infantil al castigo divino irrumpió con toda su fuerza. En ese instante, desbordado de terror, gritó: «Santa Ana, ayúdame, me haré monje». No fue una frase calculada, sino un juramento visceral. Santa Ana, patrona de los mineros, era una figura de devoción familiar. Hans Luther, en su labor diaria bajo tierra, invocaba su protección. El joven Martín, hijo de minero, apeló al mismo recurso, pero su promesa iba más allá de la tradición. Significaba renunciar a la carrera de abogado, a las expectativas de su padre, a la vida que había comenzado a construir. Lutero cumplió. Apenas 2 semanas después, en contra del deseo furioso de Hans, ingresó al convento de los agustinos en Erfurt. Era una decisión radical. Muchos amigos lo consideraban un desperdicio, un joven brillante, con futuro asegurado, que tiraba todo por la borda para encerrarse entre muros monásticos. Pero para Lutero no había alternativa. El miedo lo había arrastrado. Creía que ese voto lo ataba de manera irrevocable. Había hecho un pacto con Dios en medio de la tormenta, y romperlo sería condenarse. En el convento la vida fue aún más rigurosa de lo que imaginaba. Los agustinos observaban una disciplina estricta: rezos a horas fijas, ayunos, trabajos manuales, estudios de las escrituras. Lutero abrazó esa rutina con una intensidad casi obsesiva. Quería asegurarse de que Dios lo aceptara, de no quedar en deuda con su promesa. Pero lo que buscaba, paz interior, no llegaba. Cuanto más rezaba, más sentía su indignidad. Cuanto más ayunaba, más lo acosaba la culpa.
Se confesaba con minuciosidad enfermiza, pasando horas enumerando faltas ínfimas. Al salir del confesionario volvía la duda. ¿Habré olvidado un pecado? ¿Habrá quedado algo oculto? Para él, cualquier omisión podía significar condena. Sus superiores lo veían como un monje ejemplar, pero él se sentía el peor de todos. Este fue el inicio de su crisis espiritual, una lucha interna que lo marcaría para siempre. Mientras sus compañeros encontraban en la vida monástica un camino de tranquilidad, Lutero hallaba tormento. El mismo miedo que lo había empujado a entrar seguía persiguiéndolo dentro. No podía amar a Dios, le temía. Dios era juez, verdugo, nunca amigo ni padre. Sin embargo, en medio de esa angustia, comenzó a gestarse algo nuevo. En el convento, además de rezar y ayunar, Lutero tenía acceso a una de las mejores bibliotecas bíblicas de Alemania. Allí, entre manuscritos y comentarios, empezó a sumergirse con seriedad en las Escrituras. Leyó a San Agustín, que hablaba de la gracia y la incapacidad del hombre de salvarse por sí mismo. Leyó a San Pablo, cuyas palabras en la carta a los romanos lo interpelaban. El justo vivirá por la fe. Todavía no lo comprendía del todo, pero esas semillas comenzaron a plantar dudas en su visión tradicional. El contraste era evidente. Afuera, el mundo religioso de su tiempo estaba dominado por indulgencias, reliquias y un sistema donde la salvación parecía una transacción. Adentro, en los textos bíblicos, encontraba un mensaje distinto, aún difuso, pero cargado de potencia. Lutero todavía no lo sabía, pero estaba en el inicio de una revolución interior, que cambiaría la historia. Su padre nunca aceptó del todo esa decisión. Para Hans, ver a su hijo encerrado en un convento fue una traición a sus sueños. Incluso años después, cuando Martín celebró su primera misa, Hans se presentó con frialdad y le lanzó una frase que lo hirió. ¿No has oído el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre? La tensión entre ambos reflejaba dos mundos, el pragmatismo de un hombre que luchaba por ascender socialmente y la angustia espiritual de un joven incapaz de vivir en paz con su conciencia. Así, entre libros y tormentas, Lutero se transformó. De estudiante prometedor pasó a ser monje tormentado. De joven con futuro de abogado, se convirtió en buscador desesperado de una certeza espiritual. Ese giro, fruto del miedo y la crisis, marcaría el rumbo de su vida. Porque en esa tensión, entre la disciplina académica y la angustia interior, entre el rayo de Stattenheim y los textos de San Pablo, se forjó el hombre que años después desafiaría a Roma. Su biografía no es la de un revolucionario que planeó derrocar al papado desde el inicio, sino la de un alma atribulada que buscaba paz, y que en esa búsqueda terminó encendiendo una hoguera que nadie pudo apagar. La celda de un monje agustino en Erfurt era austera. Paredes desnudas, una mesa, una lámpara de aceite, un crucifijo y una Biblia en latín. Allí, en ese silencio quebrado solo por el tañido de las campanas, Martín Lutero pasó horas interminables rezando, estudiando y luchando contra sí mismo. El joven que había entrado por miedo a una tormenta, pronto descubrió que el verdadero vendaval no estaba afuera, sino dentro de su conciencia. El convento imponía una rutina inquebrantable. Los monjes se levantaban de madrugada para los rezos, participaban de varias horas de oración comunitaria, trabajaban en tareas manuales y dedicaban largas jornadas al estudio. A Lutero no le costaba cumplir con ese ritmo. Lo intensificaba. Ayunaba al extremo, privándose de pan y agua durante días. Castigaba su cuerpo con vigilias y penitencias y se arrojaba al confesionario con una minuciosidad que rayaba en lo patológico. Pasaba horas enumerando pecados, pensamientos fugaces, distracciones, incluso dudas que apenas rozaban su mente. El padre confesor, Johann von Staupitz, llegó a decirle que exageraba. «Martín, no es necesario traerme los pecados inventados. Dios no es tu enemigo, sino tu amigo». Pero Lutero no podía liberarse. Salía de la confesión aliviado por unos minutos y luego la ansiedad regresaba. ¿Y si olvidé algo? ¿Y si Dios me condena igual? La teología que había mamado en su educación alimentaba su angustia. Dios era juez severo y la salvación dependía de obras, penitencias y méritos. ¿Cómo estar seguro de haber hecho lo suficiente? ¿Cómo equilibrar la balanza si cada pensamiento impuro, cada descuido, contaba en contra?
Lutero era, en teoría, un monje ejemplar. En su interior se sentía condenado. En esos años, su apodo entre compañeros pudo haber sido el atormentado, porque su lucha era visible. Mientras otros monjes hallaban consuelo en la disciplina, él encontraba un espejo cruel. El claustro no lo protegía de sus miedos, los amplificaba. Sin embargo, esa misma obsesión lo empujó hacia los libros. Lutero no solo rezaba, devoraba las escrituras y los comentarios de los padres de la Iglesia. San Agostino lo marcó especialmente. Allí encontró una idea inquietante. El ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo y depende enteramente de la gracia de Dios. Esa noción, en tensión con la enseñanza escolástica dominante, prendió como chispa en su mente. En paralelo, los superiores del convento reconocieron su talento intelectual. En 1507 fue ordenado sacerdote. 2 años después, lo enviaron a continuar estudios de teología en Wittenberg, una universidad joven fundada por Federico el Sabio. Lutero pasó de ser un monje disciplinado a convertirse en profesor, y poco a poco su mundo interior se cruzó con su tarea académica. Pero todavía no había hallado paz. En las aulas explicaba los textos bíblicos con rigor y en el púlpito celebraba la misa con devoción. En privado seguía sumergido en crisis. Al elevar la hostia, confesó luego, temblaba. ¿Cómo podía un pecador indigno sostener en sus manos el cuerpo de Cristo? Su sentimiento no era de gozo, sino de terror. Von Staupitz, su mentor, intentaba guiarlo. Le insistía en mirar a Cristo no como juez, sino como redentor. Le encargó tareas académicas, tal vez como estrategia para sacarlo de sus bucles obsesivos. Le pidió que enseñara las Escrituras, porque decía que la teología se aprende predicándola. Lutero obedeció, aunque al principio lo hizo con miedo. La experiencia de enseñar la Biblia fue decisiva. Preparar sus clases lo obligó a sumergirse en los textos con intensidad y allí comenzó a encontrar destellos que lo sacudirían. En las cartas de Pablo, especialmente Romanos y Gálatas, descubrió un mensaje distinto. La justicia de Dios no es solo la que castiga, sino la que justifica por la fe. Esa idea, todavía incipiente, empezó a perforar su visión. El conflicto interior no desapareció de golpe. Lutero era un hombre de extremos, capaz de la mayor disciplina y de la mayor angustia. A veces se sumía en depresiones, en lo que él llamaba Anfechtungen, tormentos espirituales que lo dejaban exhausto. Temía el infierno, temía la condena, temía su propia incapacidad de ser justo. Pero en esos momentos oscuros, los textos bíblicos eran como pequeñas ventanas de luz. El viaje a Roma, en 1510 o 1511, según distintas versiones, fue otro episodio clave. Lutero esperaba encontrar en la ciudad eterna la grandeza espiritual de la Iglesia. Lo que halló lo decepcionó profundamente. Rituales mecánicos, indulgencias compradas y vendidas, sacerdotes que recitaban misas a toda prisa, como si fuera un trámite. Años después, recordó que en Roma celebró misa y los sacerdotes a su alrededor se reían de su lentitud. «Date prisa, que tenemos otras que decir». Esa experiencia lo dejó marcado. De regreso a Wittenberg, su desilusión con la institución se sumó a su tormento. Veía la corrupción externa y sentía la condena interna. El contraste entre la Biblia que enseñaba y la práctica que observaba era cada vez más fuerte. Fue entonces que en sus estudios de Romanos experimentó lo que después describiría como su torre experiencia. El descubrimiento de que el justo vivirá por la fe no significa que Dios exige perfección, sino que regala justicia por gracia a quien cree. Esa comprensión, la salvación no se compra ni se gana, sino que se recibe, fue como una descarga liberadora. No fue un proceso inmediato ni una iluminación mística de una sola noche. Fue el fruto de años de lucha, de lágrimas y de lecturas. Aún así, Lutero seguía siendo, en este capítulo de su vida,
el monje atormentado. La chispa de la reforma estaba encendida, pero todavía oculta bajo capas de angustia y obediencia. Lo que se estaba gestando en su interior era invisible para el mundo exterior. Nadie en 1515 habría imaginado que ese joven profesor inquieto, que pasaba noches en vela rezando y ayunando, terminaría enfrentando al Papa y sacudiendo a toda Europa. En retrospectiva, esos años en el convento fueron el crisol donde se templó su carácter, su radicalidad, su capacidad de soportar tensiones extremas, su obsesión por la verdad. Todo eso se forjó entre penitencias, confesiones y lecturas. Lutero no se convirtió en reformador a pesar de sus tormentos, sino a través de ellos. Era inevitable. Tarde o temprano, la chispa interna iba a estallar en incendio. En los claustros silenciosos de Wittenberg, entre manuscritos gastados y pergaminos abiertos sobre un escritorio rudimentario, Martín Lutero se encontraba frente al texto que lo obsesionaba, la Carta a los Romanos. No era la primera vez que la leía. Ya la había estudiado línea por línea, palabra por palabra, hasta casi desgastarla en su memoria. Pero esa vez, entre 1515 y 1517, ocurrió algo distinto. Lo que parecía una página más en su rutina de profesor de Biblia se convirtió en el eje de una revolución que no solo transformaría su vida, sino el rumbo de la cristiandad. La frase era breve, contundente, casi enigmática. El justo vivirá por la fe. Para Lutero, acostumbrado a entender la justicia de Dios como un látigo que castigaba al pecador, esas palabras eran un muro. ¿Cómo podía alguien vivir por la fe si la justicia de Dios era inalcanzable? Su tormento de años encontraba allí su punto más agudo. Hasta ese momento, Lutero concebía la justicia divina como una perfección que exigía obras impecables, penitencias, confesiones minuciosas. Había llevado ese ideal al extremo, al punto de someterse a ayunos insoportables y flagelos físicos, sin hallar paz. Dios le parecía un juez implacable, un verdugo al acecho de cada falla. Pero en la soledad de su estudio, ese texto comenzó a abrirse como una grieta en el muro. Lutero empezó a leerlo no como exigencia, sino como promesa. La justicia de Dios, comprendió, no es solo el estándar que condena, es el don que Dios mismo ofrece al creyente. No se trata de alcanzar el cielo con méritos propios, sino de recibirlo como regalo por medio de la fe. Él mismo describió años después esa experiencia como si las puertas del paraíso se le hubieran abierto de golpe. La llamó su experiencia de la torre, porque ocurrió mientras meditaba en su celda de estudio dentro del convento. No fue una visión mística ni un éxtasis repentino. Fue una revelación teológica que atravesó su conciencia como un rayo. Ese descubrimiento puso fin a su tormento interior. La ansiedad por las confesiones interminables, el miedo a haber olvidado un pecado, la angustia de sentirse indigno, todo eso comenzó a ceder. Lutero encontró por fin descanso en la idea de que la salvación no dependía de él, sino de Cristo. Ya no me odiaba al Dios justo, recordaría, sino que lo amaba, porque había comprendido que esa justicia no era la que castiga, sino la que justifica al pecador por gracia. Este giro no solo transformó su espiritualidad personal, alteró de raíz su manera de enseñar y predicar. En sus lecciones sobre Romanos, Gálatas y los Salmos, Lutero empezó a poner el acento en la fe y la gracia, desplazando la idea de las obras como requisito para la salvación. Alumnos y oyentes percibían en él un fuego nuevo, una pasión que no se limitaba al rigor académico. Su voz ganaba fuerza, y sus sermones dejaban huella en Wittenberg. Pero este cambio interior tenía un efecto colateral explosivo. Entraba en choque frontal con la práctica de las indulgencias, una de las columnas económicas y espirituales de la Iglesia de su tiempo. Si la salvación es por gracia, ¿qué sentido tenía pagar por un papel que prometía reducir la pena del purgatorio? ¿Cómo justificar el comercio de la fe si la justificación era gratuita? El descubrimiento de Lutero aún era íntimo, casi secreto. No había publicado nada, no había levantado pancartas ni gritado en plazas. Pero el choque era inevitable. En el mercado religioso de principios del siglo XVI, las indulgencias eran negocio redondo.
Roma financiaba la construcción de la Basílica de San Pedro con ese dinero, y predicadores como Johann Tetzel recorrían pueblos ofreciendo el perdón a cambio de monedas. Cuando la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio al cielo, proclamaba Tetzel. Para Lutero, que había encontrado la libertad en la gracia, aquello era una blasfemia. El descubrimiento de la fe no convirtió a Lutero en un rebelde de inmediato, sino en un hombre con brújula. Su teología comenzaba a girar alrededor de una certeza. El ser humano no sube a Dios por escaleras de méritos. Dios desciende al ser humano con un regalo inmerecido. Esa certeza lo liberó y lo empoderó. La transformación también se notaba en su relación con la Escritura. Hasta ese momento la Biblia era para él un texto que se estudiaba bajo la lupa de la tradición y los comentarios. Ahora se volvía palabra viva, capaz de hablar directo a su conciencia y de imponerse incluso por encima de la autoridad eclesiástica. La sola Escritura, uno de los principios que luego articularía su reforma, estaba germinando en esos días, aunque todavía no tuviera nombre. Lo fascinante de este capítulo de su vida es que la revolución comenzó en lo más íntimo. No fue un acto político, ni un movimiento social, ni un levantamiento armado. Fue un monje encerrado en una torre, luchando contra sus miedos y encontrando en un versículo la llave de su libertad. A veces la historia más grande nace de una batalla interna. Con este descubrimiento, Lutero se convirtió en alguien diferente. El monje tormentado empezó a transformarse en el reformador seguro. Todavía había dudas, todavía lo esperaban tormentas, pero ya no caminaba en tinieblas. Había encontrado el faro. Su revolución interior estaba lista para volverse exterior. El choque con Roma era solo cuestión de tiempo. La chispa estaba encendida. Lo que faltaba era el combustible, y ese combustible llegaría inevitable, en forma de indulgencias vendidas en las plazas, y un joven profesor que no estaba dispuesto a callar. Roma. Para un joven monje alemán a comienzos del siglo XVI, ese nombre no era solo una ciudad, era la meta de toda una vida espiritual. El lugar donde descansaban los apóstoles, el centro de la cristiandad, el corazón palpitante de la iglesia que dominaba Europa. Para Lutero, formado en la disciplina agustiniana y consumido por su ansia de encontrar paz en Dios, viajar a Roma en 1510-1511 era como atravesar las puertas del cielo. Iba en peregrinación con la esperanza de acercarse al trono de San Pedro y encontrar allí lo que no hallaba en sí mismo: santidad, certeza, alivio. Pero lo que encontró fue otra cosa. El viaje en sí ya era arduo. Atravesar los Alpes con frío y cansancio, caminar kilómetros a pie, depender de la hospitalidad de monasterios y aldeas. Cada paso estaba cargado de expectativa. Lutero iba acompañado de otro fraile agustino, enviado por su orden en un asunto administrativo. Pero en lo íntimo, ese trayecto tenía para él una carga devocional. Llegar a la ciudad eterna significaba tocar con las manos lo más sagrado. Sin embargo, apenas puso un pie en Roma, el hechizo comenzó a resquebrajarse. La capital de la fe, lejos de ser un santuario de recogimiento, era un hervidero de comercio, lujo y política. Las calles estaban llenas de vendedores, mercaderes y curas apurados. Los palacios cardenalicios mostraban banquetes opulentos y sirvientes uniformados. La misma corte papal parecía más interesada en intrigas diplomáticas que en oración. Lo que más lo golpeó no fue solo el esplendor, sino la indiferencia espiritual. Los sacerdotes celebraban misas con una rapidez mecánica, casi burlona. Se cuenta que Lutero, conmovido, subió de rodillas la llamada Scala Sancta, una escalera que según la tradición había sido traída de Jerusalén y que prometía indulgencias a quien la recorriera rezando. En cada peldaño murmuraba sus oraciones, buscando con fervor el perdón y la paz. Pero al llegar arriba, en lugar de sentir alivio, un pensamiento lo atravesó como un cuchillo. ¿Quién sabe si esto es verdad? Esa duda en ese instante lo dejó descolocado. Roma ya no era un espejo del cielo, sino un lugar donde las prácticas parecían huecas. Peor aún fue descubrir el nivel de corrupción en la jerarquía. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, era práctica común. Las indulgencias se pregonaban abiertamente como moneda corriente. El nepotismo mantenía a familias enteras en el poder, y los cardenales rivalizaban entre sí con la fastuosidad de príncipes. Lutero, que había esperado encontrar una iglesia volcada al cuidado de las almas,
hallaba más bien una maquinaria de poder político y financiero. Un cronista de la época describía a Roma como un lugar donde todo se compra y se vende. Y eso incluía lo sagrado, reliquias dudosas, misas a la carta, indulgencias instantáneas. El contraste con la espiritualidad intensa que Lutero vivía en su convento alemán era brutal. Allí había silencio, ayuno y estudio. Aquí, ruido, lujo y frivolidad. Este desencanto no lo convirtió aún en rebelde abierto. Lutero siguió observando, rezando, cumpliendo con lo que le pedían. Incluso llegó a celebrar misas en Roma, como cualquier peregrino. Pero en su interior, la herida se abrió. Si la ciudad santa, supuesta depositaria de la fe, estaba corroída por la corrupción, ¿dónde quedaba la verdad de Cristo? Más adelante, él mismo recordaría su viaje con palabras duras, hablando de Roma como una Babilonia de Occidente, evocando la ciudad bíblica símbolo de lujo y pecado. La imagen no podía ser más clara. Lo que debía ser el centro de la pureza era para sus ojos el epicentro de la decadencia. Este contraste fue decisivo. Lutero no volvió de Roma con un manifiesto revolucionario bajo el brazo, pero sí con una semilla de desconfianza hacia la institución que se presentaba como mediadora única de la salvación. Esa semilla germinaría años después, cuando al descubrir en la Biblia que la salvación era por la fe, recordara lo que había visto en la ciudad papal: prácticas vacías, comercio de lo divino, una maquinaria espiritual que ya no parecía tener mucho de Cristo. El viaje a Roma, lejos de fortalecer su confianza en la Iglesia, la resquebrajó. Y ese recuerdo, combinado con su hallazgo teológico posterior, sería dinamita. No es casual que cuando años después Lutero arremetiera contra las indulgencias y denunciara la corrupción del papado, usara un tono tan vehemente. Él no hablaba de rumores ni de teorías, hablaba de lo que había visto con sus propios ojos. Su desencanto era personal, profundo, imposible de borrar. Así, la Roma que debía confirmar su fe terminó erosionándola. Lutero regresó a Alemania con la certeza de que había un abismo entre el evangelio que había descubierto en las Escrituras y la institución que se presentaba como mediadora única de la salvación. Ese abismo no hacía más que crecer. En 1517, cuando Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg, no pretendía encender una hoguera que incendiara a toda Europa. Quería debate, discusión académica, corrección fraterna. Pero la chispa ya estaba ardiendo, y en Roma lo entendieron muy rápido. Lo que para un monje alemán era una invitación al diálogo, para la curia papal era un desafío intolerable a la autoridad del sucesor de Pedro. Y en ese contraste, el camino de Lutero hacia la excomunión se hizo inevitable. Durante los primeros meses, el Vaticano subestimó el asunto. El Papa León X, más preocupado por financiar la fastuosa Basílica de San Pedro que por atender las disputas de un profesor en la lejana Sajonia, creyó que aquello se disiparía como tantos otros reclamos menores. Había enfrentado críticas antes, voces incómodas que se desvanecían entre intrigas y silencios comprados. Pero esta vez la historia era distinta. Lutero no era un predicador aislado. Tenía detrás el eco de la imprenta, la herramienta que multiplicaba y expandía sus escritos en cuestión de semanas por toda Alemania. El tiempo jugaba a su favor, y el mensaje reformador comenzó a instalarse en las plazas, en las universidades, en los mercados. La primera reacción papal fue enviar teólogos y legados para llamar a Lutero a retractarse. En 1518 se ordenó que compareciera en Augsburgo ante el cardenal Cayetano. Allí, en vez de retractarse, Lutero se mostró firme, casi desafiante. Sus palabras ya no eran las de un fraile en busca de correcciones, sino las de un hombre convencido de que lo que estaba en juego era la verdad misma del Evangelio. Enfrente tenía al representante directo del Papa, pero Lutero no retrocedió. La grieta quedaba trazada. Roma entendió entonces que no bastaban las advertencias, había que quebrarlo o eliminarlo. La maquinaria inquisitorial se activó, lenta pero segura. Durante los siguientes 2 años, Lutero fue sometido a interrogatorios, amenazas y presiones de todo tipo. Pero su resistencia crecía. No se sentía solo,
Príncipes alemanes lo protegían, estudiantes lo seguían, y cada sermón encendía más la llama. En junio de 1520, León X decidió que la paciencia había terminado. Redactó una bula papal, Exsurge Domine. En ella, el pontífice comparaba a Lutero con un jabalí salvaje que había irrumpido en la viña del Señor. Lo acusaba de herejía y le daba 60 días para retractarse públicamente. Si no lo hacía, sería excomulgado y condenado como enemigo de la fe. El documento no dejaba lugar a matices. Lutero debía elegir entre someterse o quedar fuera de la Iglesia. La bula llegó a Alemania con gran pompa, pero Lutero la recibió como un golpe esperado. No dudó. Ante un grupo de estudiantes y seguidores, organizó un acto cargado de simbolismo. Encendió una hoguera a las puertas de Wittenberg y, junto con manuales de derecho canónico, lanzó al fuego la bula papal. Fue un gesto irreverente y a la vez definitivo. No solo rechazaba la condena, quemaba la autoridad misma del Papa. Ese día, el monje agustino se convirtió oficialmente en el enemigo de Roma. La reacción fue inmediata. En enero de 1521, León X cumplió su amenaza y firmó la bula De Sed Romanum Pontificem, que lo excomulgaba formalmente. Lutero estaba fuera de la Iglesia. A los ojos de Roma, había dejado de ser un hijo rebelde para convertirse en un proscrito, un alma perdida que debía ser silenciada. Pero a los ojos de miles en Alemania, ese acto no lo debilitaba, sino que lo engrandecía. Se transformaba en símbolo de resistencia frente al poder absoluto del papado. Ese mismo año, el conflicto alcanzó una dimensión política que Roma no podía controlar. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y defensor oficial de la fe católica, convocó a Lutero a la Dieta de Worms, una asamblea donde debería comparecer ante príncipes, nobles y eclesiásticos. Allí se jugaría su destino. El 18 de abril de 1521, Lutero fue interrogado directamente. Se le mostraron sus escritos y se le pidió que los repudiara. El silencio se volvió denso en la sala. Todos esperaban que el monje titubeara, que cediera, que buscara una salida diplomática. Pero Lutero respondió con la frase que lo consagraría para siempre. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Ese instante marcó el quiebre definitivo. Lutero no se arrodillaba ante el emperador ni ante el papa, sino únicamente ante su conciencia y las Escrituras. Con esas palabras se cerraba para siempre la puerta de reconciliación. A partir de entonces, no solo era un enemigo de Roma, también del imperio. La Dieta lo declaró proscrito, y el edicto de Worms lo convirtió en fugitivo legal. Cualquiera podía matarlo sin consecuencias, pero Lutero, protegido por Federico el Sabio, fue escondido en el castillo de Wartburg, donde pasaría meses de exilio forzado. Roma lo había expulsado, el imperio lo había condenado, pero su voz no había sido silenciada. Muy por el contrario, desde aquí el encierro comenzaría una nueva etapa, aún más audaz, que cambiaría para siempre la fe cristiana y el mapa político de Europa. Con Lutero convertido en el enemigo de Roma, el conflicto ya no podía verse como una disputa teológica más. Era una fractura irreparable entre la Iglesia de siglos y un movimiento que había nacido sin querer, pero que ahora marchaba con paso firme hacia la Reforma. Roma había querido aplastar un brote de rebeldía y, sin darse cuenta, había creado un símbolo. El castillo de Wartburg se alzaba imponente sobre un risco en Turingia, con sus muros de piedra gruesa y sus torres que parecían tocar el cielo. Allí, en 1521, Martín Lutero fue llevado casi como prisionero, aunque bajo el disfraz de huésped protegido. Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, había decidido ocultarlo tras la condena del edicto de Worms. Para el imperio y para Roma, Lutero era un proscrito. Para sus aliados era un tesoro demasiado valioso como para dejarlo caer en manos enemigas.
El viaje hasta Wartburg fue una escena digna de novela. En pleno camino de regreso de Worms, hombres armados interceptaron su carruaje. Para los que lo acompañaban, aquello parecía un secuestro, pero en realidad era una farsa cuidadosamente orquestada. Disfrazado como el caballero Jorge, con barba crecida y espada al cinto, Lutero desapareció de la vista pública. Durante meses, nadie supo con certeza dónde estaba. Roma lo creía acorralado, el imperio lo consideraba neutralizado y sus enemigos celebraban anticipadamente el fin de la rebelión. Pero en la soledad de ese castillo, Lutero estaba lejos de rendirse. La reforma había encendido una chispa demasiado grande y él lo sabía. Desde Wartburg comenzó a pensar en un proyecto que no sería un tratado teológico más ni un sermón incendiario. Sería un gesto radical: llevar la Biblia al pueblo. Hasta entonces, las Escrituras eran un libro reservado a una élite. Se leía en latín, una lengua inaccesible para la mayoría de los creyentes. Los sacerdotes eran los mediadores obligatorios. Ellos interpretaban, ellos decidían qué debía entenderse y cómo aplicarse. El pueblo escuchaba, obedecía, pero no tenía acceso directo a la fuente. Lutero consideraba esa distancia como uno de los grandes males de la Iglesia. Si la fe se fundamentaba en la palabra, ¿cómo podía el cristiano vivirla si estaba prohibido o imposibilitado de leerla? El encierro de Wartburg le ofrecía el tiempo y el aislamiento necesarios. Se encerró en una celda fría, apenas iluminada, y comenzó la tarea monumental: traducir el Nuevo Testamento al alemán. No se trataba simplemente de volcar un idioma en otro, era mucho más. Lutero no quería un texto seco y académico, quería una Biblia viva, escrita en el alemán que hablaban campesinos y artesanos, una lengua que sonara en las cocinas, en los mercados y en las calles. Su traducción no fue un ejercicio mecánico. Lutero caminaba entre las gentes de Eisenach para escuchar cómo hablaban, qué palabras usaban, qué giros eran naturales. Luego regresaba a su escritorio y moldeaba el texto para que la escritura respirara en ese mismo tono. En una carta escribiría: hay que preguntar a la madre en casa, a los niños en la calle, al hombre común en el mercado, y escucharles cómo hablan, y luego traducir en esa lengua. El trabajo fue febril. En apenas 11 semanas, Lutero terminó de traducir el Nuevo Testamento desde el griego original de Erasmus de Rotterdam. Era un logro sin precedentes. El resultado fue publicado en 1522 y conocido como el Testamento de Septiembre. Se convirtió en un éxito editorial inmediato. Los ejemplares se agotaban, se copiaban, se compartían clandestinamente. Era la primera vez que la palabra circulaba de manera masiva en lengua alemana. El impacto cultural fue gigantesco. Por un lado, la traducción de Lutero unificó y estandarizó el idioma alemán. Hasta entonces había múltiples dialectos y variaciones. Su Biblia ayudó a fijar una forma escrita común, accesible a todos. No solo fue un texto religioso, se volvió el libro fundacional de una identidad nacional en gestación. Por otro lado, colocó en manos del pueblo un poder que antes estaba monopolizado por la Iglesia. Cada creyente ahora podía leer, interpretar y pensar por sí mismo. La autoridad no era ya el sacerdote o el papa, sino la palabra misma. La reacción en Roma fue inmediata y furiosa. Para la Iglesia, aquello era un sacrilegio. No solo porque Lutero se atrevía a modificar el latín sagrado, sino porque esa democratización de la Biblia socavaba su poder. Si todos podían leer, ¿quién necesitaría del clero para comprender? El control espiritual, tejido durante siglos, se tambaleaba con cada página impresa. Pero en Alemania, la recepción fue diferente. Príncipes reformistas, burgueses alfabetizados y hasta campesinos comenzaron a leer y discutir los textos. El Evangelio ya no era un eco lejano pronunciado en misas incomprensibles, sino una voz que resonaba en la lengua materna. Para muchos, la fe dejaba de ser una tradición heredada para convertirse en una experiencia personal. El refugio en Wartburg no solo fue un tiempo de traducción. Lutero también escribió cartas, tratados y comentarios. Allí desarrolló su pensamiento sobre el sacerdocio universal de los creyentes, la libertad cristiana y la centralidad de la gracia. Desde aquel aislamiento, alimentó la reforma como quien alimenta un fuego escondido que tarde o temprano iba a desbordar las chimeneas. La figura de Lutero como traductor de Dios trascendió pronto su encierro. Ya no era solo el monje rebelde enfrentado a Roma, era el hombre que había acercado las Escrituras a millones. Se convirtió en símbolo cultural, político y religioso. Para muchos alemanes fue más que un reformador, fue un padre fundador de una nueva conciencia nacional. Al salir del castillo en 1522, disfrazado aún de caballero Jorge,
Lutero no era el mismo que había entrado. Había entrado como un fugitivo perseguido. Salió como el portador de una Biblia en la lengua del pueblo. Y con ese gesto selló el rumbo de su reforma. No se trataba solo de cuestionar indulgencias o denunciar abusos. Se trataba de devolver la fe a la gente común, de romper el monopolio espiritual de Roma y de plantar las bases de una nueva Europa. En Würzburg, en medio de la soledad y el peligro, Lutero comprendió que la pluma podía ser más poderosa que cualquier bula papal. Allí nació no solo una traducción, sino un movimiento cultural que marcaría el destino de un continente. El eco de las 95 tesis había corrido como pólvora, y con él las ideas de libertad, conciencia y dignidad del cristiano. Lutero no imaginaba que sus palabras, lanzadas con fervor teológico, pudieran transformarse en munición política y social. Pero en la Europa de principios del siglo XVI, el malestar no se limitaba a los claustros ni a las universidades. Había siglos de opresión acumulada en el campo, donde los campesinos cargaban sobre sus espaldas los tributos de señores, obispos y príncipes. El hambre y la injusticia eran el pan cotidiano de millones. Y cuando esas multitudes escucharon que la fe los hacía libres, que no había diferencia esencial entre sacerdotes y laicos, que todos eran iguales ante Dios, algunos pensaron que esa libertad debía extenderse también a la vida terrenal. La chispa se encendió en 1524. En Suabia, en Franconia, en Turingia, los campesinos comenzaron a organizarse. Al principio, no con violencia, sino con demandas. Elaboraron documentos como los 12 artículos, donde pedían alivio en los tributos, derecho a elegir a sus propios pastores, acceso a los bosques y ríos que los señores consideraban suyos. Lo que pedían, desde su perspectiva, estaba en línea con las Escrituras. No era rebelión, sino justicia. Pronto la protesta pacífica se transformó en revuelta. Los campesinos, armados con hoces, lanzas improvisadas y herramientas de labranza, se levantaron contra castillos y conventos. Quemaron propiedades de nobles, atacaron monasterios y reclamaron libertad. El fuego se extendió por el sur de Alemania como una tormenta que nadie podía frenar. Muchos de ellos invocaban a Lutero. Lo veían como su profeta, su líder espiritual, el hombre que había desafiado al Papa y al emperador. Si Lutero había liberado sus almas, ¿por qué no liberaría también sus cuerpos? El problema era que Lutero no veía las cosas así. El reformador estaba horrorizado. Para él el Evangelio era una cuestión de fe y conciencia, no de revolución social. Temía que el desorden destruyera todo lo que habían avanzado y que la reforma terminara ahogada en sangre. Escribió primero un llamado a la paz, admonición a la paz, en el que reprendía tanto a los campesinos como a los príncipes. A los señores les decía que sus abusos eran insoportables. A los campesinos que la violencia no era el camino del Evangelio. Pero la revuelta no se detuvo. Las multitudes siguieron avanzando y los disturbios se multiplicaron. Los príncipes, alarmados, organizaron ejércitos para aplastar el levantamiento. Entonces Lutero dio un giro brutal. En su furia y miedo ante la anarquía, escribió un panfleto demoledor contra las sordas ladronas y asesinas de los campesinos. Allí ordenaba a los príncipes actuar con mano dura. Hay que estrangular, acuchillar y degollar, como a perros rabiosos. La reacción fue inmediata. Miles de campesinos fueron masacrados. En batallas desiguales, ejércitos bien armados arrasaron aldeas, mataron familias enteras y sofocaron la rebelión con una crueldad sin precedentes. Se calcula que entre 70.000 y 100.000 campesinos murieron en aquella guerra. Lutero, que había sido visto como la voz de los pobres, pasó a ser considerado por muchos como un traidor. Sus aliados entre los campesinos lo maldijeron. Algunos lo acusaron de haberse vendido a los príncipes. Él defendió su posición. Decía que la violencia no podía justificarse en nombre del Evangelio y el orden debía preservarse para que la reforma sobreviviera. Pero la mancha quedó. Este episodio mostró la cara más compleja y contradictoria de Lutero. El monje que había hablado de libertad ahora apoyaba a la autoridad que oprimía. El hombre que había proclamado la conciencia individual como inviolable parecía ponerse del lado del poder armado. Su figura se volvió ambigua, héroe para muchos, villano para otros. Sin embargo, también fue un punto de inflexión. A partir de entonces, la reforma se consolidó no como un movimiento popular, sino como un movimiento profundamente ligado a los príncipes y autoridades políticas que lo protegían.
Lutero comprendió que para sobrevivir necesitaba el respaldo del poder secular, y los príncipes, a su vez, vieron en él una herramienta para ganar independencia frente a Roma. En términos históricos, la guerra de los campesinos selló un destino doble. Por un lado, mostró los límites de la Reforma como movimiento social. No sería una revuelta de los pobres. Por otro, abrió la puerta a la construcción de iglesias nacionales bajo el control de las autoridades seculares. La Reforma sobreviviría, sí, pero a costa de un pacto con el poder político. Para Lutero, el precio fue alto. La acusación de haber traicionado a los campesinos lo acompañaría por el resto de su vida. El hombre que había inspirado a multitudes con su palabra, ahora cargaba con la sangre derramada en su nombre. Y aunque siguió convencido de que había hecho lo correcto, ese episodio dejó al descubierto que la Reforma no era un camino recto, sino una senda llena de contradicciones, dilemas y culpas. El reformador había encendido un fuego, pero como ocurre siempre con el fuego, no podía controlar hacia dónde se extendía ni qué quemaba. Y cuando las llamas alcanzaron los campos de Alemania, Lutero se encontró atrapado entre dos mundos, los príncipes que necesitaba y los campesinos que lo habían idealizado. Entre ellos, eligió a los primeros, y con esa decisión, su reforma tomó un rumbo definitivo. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en 1517, difícilmente imaginó que, menos de 2 décadas después, su causa terminaría en el centro de un conflicto que amenazaba con fracturar al imperio más vasto de Europa. Lo que había comenzado como una disputa sobre indulgencias y la corrupción eclesiástica se había transformado en una cuestión de Estado. La Reforma había prendido en los corazones de príncipes, ciudades libres y comunidades enteras. En muchas regiones de Alemania, los pastores habían abandonado la obediencia a Roma, los conventos habían sido cerrados y la liturgia reformada se imponía sobre las antiguas prácticas católicas. Para algunos, Lutero no era ya un monje hereje, era la voz de una nueva cristiandad. Pero ese avance tenía un precio. El Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por Carlos V, no podía permitirse semejante fractura. Carlos, emperador y rey de España, señor de un territorio que abarcaba desde los Países Bajos hasta América, soñaba con una Europa unida bajo la cruz y la autoridad de Roma. Para él, la herejía protestante no era solo un problema religioso, era un desafío a su autoridad, una amenaza de desintegración política. La tensión llegó a su punto máximo en 1530, cuando Carlos convocó una dieta imperial en la ciudad de Augsburgo. Allí se reunirían los príncipes, obispos, delegados y teólogos de todo el imperio, con un objetivo claro: resolver de una vez por todas la cuestión luterana. Lutero no podía asistir personalmente. Estaba bajo proscripción imperial desde la Dieta de Worms de 1521. Para el derecho imperial seguía siendo un criminal. Si se presentaba, arriesgaba su vida. En su lugar, acudió Felipe Melanchthon, su discípulo más brillante, un hombre de temperamento conciliador, convencido de que aún era posible encontrar un terreno común con Roma. Fue Melanchthon quien redactó el texto que pasaría a la historia como la Confesión de Augsburgo. Este documento, presentado a Carlos V, resumía las creencias fundamentales de los luteranos: la justificación por la fe, la centralidad de la Escritura, la crítica a los abusos de la Iglesia, pero al mismo tiempo buscaba un tono moderado, subrayando que los reformadores no querían destruir la Iglesia ni romper con sus tradiciones esenciales, sino purificarla de errores. La escena en la dieta fue intensa. Los delegados católicos escuchaban con desconfianza, convencidos de que se trataba de un disfraz para justificar la rebeldía. Los príncipes luteranos, en cambio, veían en ese texto un manifiesto de identidad y un símbolo de unidad. Carlos V, que esperaba un retorno sumiso a la obediencia romana, se encontró con algo distinto: un bloque político decidido a defender su fe. La reforma había dejado de ser un asunto de monjes y teólogos, era ahora la bandera de reinos y principados enteros. El resultado de la dieta fue ambiguo. La Confesión de Augsburgo no logró la reconciliación buscada. Roma la rechazó, el emperador la desaprobó y los luteranos se negaron a retractarse. Pero al mismo tiempo, aquel documento selló la identidad del luteranismo como una confesión propia, distinta y organizada.
De hecho, a partir de Augsburgo, la división ya no pudo ocultarse. Los príncipes protestantes comenzaron a organizarse militarmente en la llamada Liga de Esmalcalda, preparados para resistir cualquier intento de represión imperial. El conflicto teológico había derivado en una cuestión de poder. La fe se había vuelto política, y la política, cuestión de supervivencia. Para Lutero, que seguía los acontecimientos desde Wittenberg, el desarrollo de la Dieta fue una mezcla de esperanza y desencanto. Aplaudía el coraje de los príncipes que defendían la fe, pero temía que la reforma quedara atrapada en la maquinaria del poder. La libertad cristiana que él había proclamado se transformaba poco a poco en negociaciones diplomáticas, alianzas militares y estrategias de Estado. Sin embargo, el impacto de Augsburgo fue monumental. Lo que comenzó como una protesta de un monje contra las indulgencias terminó convertido en un movimiento confesional con legitimidad política. La reforma ya no era un río subterráneo, era un torrente abierto que partía en dos la geografía del imperio. La Confesión de Augsburgo sobrevivió como uno de los textos fundacionales del protestantismo, un estandarte que consolidó comunidades, iglesias y reinos enteros. Y aunque Lutero no estuvo presente físicamente, su sombra recorrió cada debate, cada palabra, cada gesto. El monje que había desafiado al Papa había puesto al emperador frente a una realidad nueva. La cristiandad unida bajo Roma ya no existía. Lo que siguió fue un equilibrio inestable, una paz tensa que se mantendría solo a costa de nuevos conflictos. Pero en Augsburgo, en 1530, el mundo supo con claridad que la reforma no era un episodio pasajero, era un cambio irreversible en la historia de Europa. La escena de 1530 en Augsburgo había dejado una huella profunda. Allí, los príncipes y ciudades que abrazaban las enseñanzas de Lutero habían tenido la oportunidad de exponer su fe ante el emperador Carlos V. La Confesión de Augsburg, redactada por Felipe Melanchthon, no solo fue una defensa teológica, sino también un manifiesto político. El mensaje era claro. Los protestantes no eran herejes ocultos en los márgenes del imperio, sino un cuerpo de creyentes con doctrina, disciplina y convicción. Sin embargo, la respuesta del emperador fue tajante. Los disidentes debían volver a la obediencia de Roma. Carlos V, emperador de vastos dominios, no podía permitir la fractura religiosa de su imperio. Pero su situación no era sencilla. Mientras intentaba sofocar la reforma en Alemania, estaba enfrentado al Papa en cuestiones políticas, luchaba contra los turcos en el este y mantenía una rivalidad feroz con Francisco I de Francia. En ese juego de equilibrios, los protestantes encontraron su resquicio. Si el emperador estaba distraído en guerras externas, podían ganar tiempo para consolidarse internamente. Fue en este clima que nació la Liga de Esmalcalda en 1531. El nombre proviene de la ciudad de Smalkalden, en Turingia, donde se reunieron los príncipes protestantes y algunas ciudades libres imperiales. Allí, bajo la conducción de figuras como Felipe de Hesse y Juan Federico de Sajonia, se firmó una alianza militar defensiva. Si alguno de sus miembros era atacado por causa de su fe, todos los demás lo defenderían con tropas y recursos. Para Lutero, que no era amigo de las armas ni de las intrigas políticas, aquello significó un dilema. Había predicado durante años que la espada no podía usarse para difundir el evangelio, y ahora sus seguidores se armaban y organizaban ejércitos. No obstante, la amenaza del emperador era real, y las llamas de la guerra parecían inevitables. Lutero aceptó la Liga no como un paso ofensivo, sino como un muro de contención frente a quienes buscaban extirpar el movimiento de raíz. Durante esa década, Lutero se encontraba ya en una etapa madura. Su figura había pasado de ser la del fraile que desafía al Papa a la de padre de una iglesia en construcción. La traducción de la Biblia al alemán, iniciada en Wartburg, circulaba con fuerza, moldeando el idioma y la cultura. Sus catecismos, el mayor y el menor, instruían a familias enteras en los principios de la fe reformada. Y en Wittenberg, su hogar se había convertido en centros de reuniones, debates y un espacio familiar donde recibía estudiantes y discípulos. Su vida privada también simbolizaba un cambio radical frente al ideal católico del clero célibe. Casado con Catalina von Bora, ex monja que había huido de un convento, Lutero encarnaba la dignidad del matrimonio y la familia como vocación espiritual. Esa imagen, la del reformador rodeado de hijos, libros y alumnos, contrastaba con la corrupción y los lujos que había denunciado en Roma años atrás. Pero mientras Lutero enseñaba, predicaba y escribía, los príncipes protestantes se movían en el tablero político. La Liga de Esmalcalda no era un gesto simbólico,
significaba la posibilidad real de guerra civil dentro del imperio. Cada año que pasaba, más territorios se sumaban, más ciudades abrazaban la reforma y más se consolidaba una identidad protestante que ya no dependía solo de teólogos sino de ejércitos y cancillerías. Roma no permanecía de brazos cruzados. El Papa Clemente VII y luego Pablo III presionaban al emperador para acabar con la herejía. Sin embargo, Carlos V necesitaba a sus príncipes alemanes para sostener la lucha contra los turcos, que avanzaban peligrosamente en Europa Oriental. Cada vez que debía elegir entre reprimir a los protestantes o mantener la unidad militar, el emperador optaba por lo segundo. Esa contradicción prolongó la vida del movimiento reformado y le permitió crecer. En paralelo, la diplomacia se volvía un terreno clave. El Papa impulsaba la idea de convocar un concilio para tratar la crisis de la cristiandad. Los protestantes, desconfiados, exigían que ese concilio no estuviera dominado por Roma, sino que fuera verdaderamente libre. Las tensiones sobre dónde y cómo celebrarlo se arrastraron durante años, hasta desembocar finalmente en el Concilio de Trento, 1545, que marcaría la Contrarreforma. Con el correr de los años, Lutero fue endureciendo su carácter. La edad, las enfermedades y las polémicas lo volvieron más severo en sus escritos. Atacó con dureza a católicos, judíos y otros reformadores con los que no compartía visión. Para muchos, se volvió más intolerante y amargo, menos conciliador que en su juventud. Sin embargo, su autoridad en el movimiento era indiscutida. Aún sin ocupar un cargo político, su palabra tenía peso sobre príncipes y pueblos enteros. La década de 1530 también mostró los frutos de la reforma en la vida cotidiana. Se instauraron nuevas formas de culto, con liturgias en lengua vernácula, himnos congregacionales y prédicas centradas en la Biblia. Las escuelas parroquiales, impulsadas por Lutero y Melanchthon, buscaban que cada niño pudiera leer las Escrituras por sí mismo. Esa apuesta por la educación transformó la cultura alemana y dio raíces profundas al protestantismo. El equilibrio entre Roma, el emperador y los príncipes reformados era inestable. En cualquier momento, un cambio en las guerras europeas podía volcar la balanza hacia la confrontación armada. Pero en los años 30, la Liga de Esmalcalda logró su objetivo principal: dar seguridad y cohesión al movimiento protestante en un imperio hostil. Para 1540, ya no era posible hablar de una iglesia universal indivisa. Europa estaba partida. En algunos territorios, las campanas sonaban llamando a misa según el rito romano, en otros, a un servicio luterano con himnos en alemán. El mapa religioso se había vuelto un mosaico y nadie sabía cómo recomponerlo. La década de 1530 fue en muchos sentidos la consolidación de la Reforma. El impulso inicial de las 95 tesis había encendido la chispa. La traducción de la Biblia y los escritos de Lutero habían dado forma a una nueva teología. Pero sin la protección política y militar de la Liga de Esmalcalda, todo podía haber terminado en hogueras. Lutero mismo lo sabía. En sus cartas reconocía que la causa había sobrevivido no solo por la fe, sino por los príncipes que se atrevieron a desafiar al emperador. Sin ellos, su predicación habría sido silenciada. Y sin él, quizás sus príncipes nunca habían encontrado la convicción espiritual para arriesgarse. Era una paradoja. El monje que predicaba la gracia había terminado dependiendo de alianzas militares para sostener su reforma. Al llegar al final de la década, Lutero tenía más de 50 años. La fatiga y la enfermedad lo acompañaban, pero seguía siendo el corazón intelectual de un movimiento que ya había dejado de ser mera protesta para convertirse en una nueva forma de cristiandad. La Liga de Esmalcalda, mientras tanto, representaba la cara política de esa transformación. Era la muralla detrás de la cual Lutero y sus ayudios podían escribir, enseñar y predicar. Era, en definitiva, el reconocimiento de que la reforma no era solo un debate teológico, sino una revolución estructural que involucraba ejércitos, estados y pueblos enteros. En 1540, Europa parecía contener la respiración. Durante una década, la Liga de Esmalcalda había ofrecido a los protestantes un escudo político y militar. La Reforma ya no era un grupo disperso de predicadores y ciudades rebeldes, era un bloque organizado, con príncipes, tropas y una teología capaz de movilizar pueblos enteros. Pero cada paso de avance los acercaba a un choque inevitable. Tarde o temprano, el emperador Carlos V intentaría restablecer la unidad religiosa de su imperio por la fuerza. Carlos V cargaba sobre sus hombros un imperio inmenso, desde España e Italia hasta Alemania y los Países Bajos, pasando por colonias americanas que comenzaban a enriquecer la corona. Pero tanta grandeza tenía un precio: guerras constantes contra Francia, amenazas turcas en el Mediterráneo y levantamientos en territorios lejanos. En ese contexto, los protestantes habían tenido cierto respiro. El emperador no podía abrir un frente interno mientras combatía en todas direcciones.
Sin embargo, hacia los años 40, las piezas empezaban a encajar para un enfrentamiento directo. La paz relativa con Francia y el freno momentáneo de los turcos le dieron margen para mirar hacia Alemania. Y lo que vio lo inquietó. Un movimiento religioso transformado en poder político, desafiante e imparable. Roma, por su parte, presionaba cada vez más. El Papa Paulo III comprendía que la Iglesia no podía seguir ignorando la reforma, había que responder, doctrinal y disciplinariamente. De esa convicción surgiría, en 1545, el Concilio de Trento, la gran asamblea de la Contrarreforma. Pero antes de llegar a ese punto, hubo interminables discusiones sobre cómo convocar un concilio aceptable para todas las partes. Los protestantes exigían garantías de imparcialidad, no querían someterse a un juicio en el que el Papa fuera juez y parte. El emperador, en cambio, necesitaba un concilio para justificar cualquier acción contra ellos. Durante años, ese tire y afloje mantuvo la tensión sin resolverla. Mientras tanto, en Alemania, la Liga de Esmalcalda se fortalecía. Cada nuevo territorio que abrazaba la fe reformada era un desafío más a la autoridad imperial. Ciudades como Estrasburgo, Ulm y otras del sur se sumaban a la causa, formando un mosaico de resistencia. En medio de este tablero político, Martín Lutero vivía sus últimos años. Ya no era el joven fraile que clavaba tesis en Wittenberg, ni el fugitivo escondido en Wartburg. Era un hombre envejecido, cansado y aquejado por la enfermedad. La gota, los problemas renales y la fatiga marcaban su cuerpo, pero su pluma seguía activa y su voz aún arrastraba multitudes. En esos años, Lutero mostró una faceta más áspera y radical. Sus escritos contra judíos y católicos, su tono incendiario contra adversarios e incluso contra reformadores rivales revelan a un hombre que veía el fin cerca y no estaba dispuesto a ceder. Su teología, sin embargo, ya había echado raíces profundas. Sus catecismos se usaban en hogares y escuelas. Su traducción de la Biblia se había convertido en el libro por excelencia del pueblo alemán. Y su figura era vista por muchos como la de un profeta enviado para liberar la fe de la corrupción. Pero Lutero también era consciente de sus límites. En cuestiones políticas y militares se mantenía en segundo plano, confiando en príncipes como Felipe de Hesse y Juan Federico de Sajonia. Su tarea era predicar, escribir, guiar espiritualmente. La espada quedaba en manos de otros. Uno de los episodios más tensos de esta década involucró a Felipe de Hesse, uno de los líderes de la Liga de Esmalcalda. En 1540, Felipe buscó legalizar una situación escandalosa. Ya casado, quiso tomar una segunda esposa, justificándose en el Antiguo Testamento. Lutero y Melanchthon, con gran incomodidad, terminaron aprobando en secreto la bigamia de Felipe, creyendo que era preferible una solución discreta antes que un escándalo público. El secreto, sin embargo, se filtró y estalló como pólvora. Los enemigos de la reforma no tardaron en usarlo como arma para desprestigiar a sus líderes. Para muchos, fue una mancha en la integridad moral del movimiento y una muestra de que la reforma no estaba exenta de contradicciones y debilidades humanas. Mientras tanto, Carlos V afinaba sus planes. En 1541 intentó una última mediación en la Dieta de Ratisbona, donde católicos y protestantes debatieron intensamente sobre la justificación por la fe y otros puntos doctrinales. Hubo momentos en los que pareció posible un acuerdo parcial, gracias a la diplomacia de Melanchthon, más conciliador que Lutero. Pero las diferencias eran demasiado profundas. Sobre la Eucaristía, la autoridad papal y la naturaleza de la Iglesia no había terreno común. Fracasada la conciliación, el emperador se convenció de que la única salida sería la fuerza. La paz religiosa en Alemania estaba agotada. En 1546, Lutero emprendió un último viaje a Eisleben, su ciudad natal, para mediar en un conflicto entre príncipes. El clima era gélido y su salud estaba quebrada. Allí, en febrero de ese año, falleció a los 62 años. Murió rodeado de discípulos, sin reconciliarse con Roma, convencido de haber sido instrumento de Dios. Sus últimas palabras escritas fueron: «Somos mendigos. Eso es verdad». Su muerte marcó un antes y un después. La reforma perdía a su fundador en un momento crítico. El emperador estaba listo para aplastar la Liga de Esmalcalda. Sin Lutero, el movimiento quedaba en manos de príncipes y teólogos como Melanchthon, que debían enfrentar la tormenta sin la voz que durante 30 años había dado fuerza y dirección. Con Lutero en la tumba, la confrontación se volvió inevitable. En 1546 estalló la Guerra de Esmalcalda, cuando Carlos V lanzó sus ejércitos contra los príncipes protestantes.
El emperador contaba con veteranos bien entrenados, mientras que la Liga sufría divisiones internas y falta de coordinación. La derrota en la batalla de Mühlberg, 1547, fue aplastante. Los líderes de la Liga fueron capturados y sus territorios sometidos. Parecía que la reforma estaba destinada a desaparecer bajo el peso del imperio, pero la semilla ya estaba demasiado arraigada. Aún en la derrota militar, la fe luterana resistió, protegida por pueblos enteros que la habían adoptado como identidad. Carlos V, pese a sus victorias, nunca logró restaurar la unidad religiosa. El protestantismo había llegado para quedarse. La década de 1540 fue la encrucijada de la Reforma, de la consolidación política al enfrentamiento militar abierto. Lutero murió antes de ver la guerra que se avecinaba, pero dejó tras de sí una obra que ni el emperador más poderoso de Europa pudo deshacer. La historia entraba así en una nueva etapa. Ya no era solo de un debate teológico, sino de una fractura irreversible en la cristiandad occidental. El 18 de febrero de 1546, en una modesta habitación de Eisleben, la ciudad donde había nacido, Martín Lutero exhaló su último suspiro. Afuera, el invierno sajón era implacable, y dentro de ese cuarto el aire estaba impregnado de un silencio extraño, el silencio de un final y al mismo tiempo de un inicio. Murió rodeado de discípulos y colegas, no de príncipes ni ejércitos. No hubo en su muerte ni grandeza cortesana ni triunfo visible, apenas un cuerpo cansado, consumido por la gota y la fatiga, que dejaba atrás más de 6 décadas de lucha, controversia y escritura. Sus últimas palabras, anotadas por quienes lo acompañaban, sonaban casi como una confesión. Somos mendigos, eso es verdad. Una frase humilde, cruda, alejada de la arrogancia que sus enemigos le atribuían. Lutero no se pensaba como un conquistador ni como un héroe, sino como un hombre que, al final de cuentas, había dependido siempre de algo más grande que él, la gracia de Dios. Pero detrás de ese cuerpo frágil quedaba una obra que había sacudido los cimientos de Europa. Nadie podía negar que el fraile Agustino de Wittenberg había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo la religión, sino también la política, la cultura y hasta la economía del continente. Cuando en 1517 clavó sus 95 tesis, Lutero no imaginaba que estaba inaugurando una era. Lo que comenzó como una protesta académica contra las indulgencias se convirtió en un terremoto espiritual. En menos de una década su nombre era sinónimo de desafío. Sus escritos circulaban como pólvora gracias a la imprenta y su voz resonaba no solo en púlpitos, sino en parlamentos y campos de batalla. El Lutero de Eisleben moría viendo un mundo irreconocible respecto del que lo vio nacer. La cristiandad medieval, aquella gran unidad bajo Roma, estaba hecha añicos. El Sacro Imperio, que debía ser reflejo terrenal de esa unidad, estaba dividido en bandos irreconciliables. Y aunque Carlos V y el papado intentaron sofocar esa ruptura, el resultado fue otro. El pluralismo religioso había llegado para quedarse. Hablar de Lutero obliga a moverse en un terreno resbaladizo. Para algunos, fue un héroe de la fe, un profeta que devolvió al cristianismo su pureza original, que liberó a los creyentes de las cadenas de un sistema religioso convertido en negocio y política. Para otros, fue un villano testarudo, culpable de fracturar la Iglesia, de sembrar guerras que desangraron Europa y de abrir la puerta a la división sin fin del cristianismo occidental. Ambas visiones tienen algo de razón, y ninguna lo explica del todo. Lutero fue un hombre de contradicciones. Defendió la libertad de conciencia, pero exigió obediencia férrea cuando creyó que su doctrina estaba en juego. Se opuso a la tiranía de Roma, pero apoyó a los príncipes cuando los campesinos se rebelaron en su nombre. Tradujo a la Biblia para el pueblo, pero no dudó en usar palabras feroces y crueles contra quienes no compartían su fe, en especial los judíos. Reducirlo a santo o demonio es perder la riqueza de su figura. Lutero fue ante todo un hombre de carne y hueso, apasionado, colérico, brillante, a veces mezquino, otras veces profundamente compasivo. Un hombre capaz de poner en jaque a papas y emperadores con nada más que tinta, papel y convicción. Si su impacto religioso fue monumental, no menos lo fue su influencia cultural. Con la traducción de la Biblia al alemán, Lutero no solo puso las escrituras en manos del pueblo, sino también moldeó el idioma mismo.
Su estilo directo, accesible y vibrante se convirtió en un estándar literario que influiría en toda la cultura germánica. Muchos lingüistas señalan que el alemán moderno se forjó en gran medida en las páginas de su Biblia. Su insistencia en la educación, en que cada creyente debía poder leer y comprender la palabra, impulsó la creación de escuelas, universidades y sistemas de alfabetización. La fe, decía Lutero, no debía ser un monopolio de clérigos, debía vivirse con entendimiento por hombres y mujeres comunes. Esa convicción sembró una revolución educativa que marcaría la modernidad. Al mismo tiempo, al romper con Roma y legitimar la autoridad de los príncipes sobre las iglesias en sus territorios, Lutero contribuyó al nacimiento de algo que no existía en la Edad Media, los estados nacionales modernos. El principio de cuius regio eius religio, la religión del príncipe sería la religión de su pueblo. Aunque limitaba la libertad individual, fue la antesala de un mundo en el que el poder político ya no dependería de un papa en Roma, sino de autoridades locales soberanas. Por eso muchos historiadores ven en Lutero, con todas sus contradicciones, una de las semillas de la modernidad. No porque haya querido serlo, él nunca imaginó ni defendió una sociedad secular, sino porque al abrir una puerta a la diversidad religiosa, puso en marcha procesos que escaparían a su control. La libertad de conciencia, el derecho a cuestionar la autoridad, la centralidad de la palabra escrita, la importancia de la educación, todos esos valores germinaron, a veces de manera torcida, a partir del movimiento que Lutero inició, que más tarde otros reformadores, filósofos ilustrados y políticos modernos los expandieran. No quita que, en gran medida, Lutero fue el primero en dinamitar el viejo orden. Claro que su legado también tiene sombras. Las guerras de religión que azotarían Europa en los siglos siguientes, con matanzas, persecuciones y odios enquistados, fueron en parte consecuencia de esa ruptura. Y los escritos antijudíos de sus últimos años serían siglos después citados como munición ideológica por el antisemitismo alemán, un eco oscuro y difícil de ignorar. Pero culpar a Lutero por todo el dolor posterior sería tan injusto como canonizarlo sin cuestionamientos. Él abrió una puerta, sí, pero lo que cada generación hizo con esa puerta ya es otra historia. El cuerpo de Lutero fue llevado a Wittenberg y sepultado en la iglesia donde había predicado durante décadas. A metros de su tumba descansaría, años más tarde, su rival, en los primeros años de la Reforma, Felipe Melanchthon, símbolo de que la Reforma fue tanto conflicto como fraternidad. Hoy, 500 años después, Lutero sigue dividiendo opiniones. Para los protestantes, es el padre fundador. Para los católicos, un disidente que rompió la unidad de la Iglesia. Para los historiadores, un actor central en el nacimiento de Europa moderna. Para la cultura popular, una figura casi mítica, con martillo y pergamino en mano frente a la puerta de Wittenberg. Quizás lo más honesto sea reconocer que Lutero no cabe en un molde simple. No fue un santo inmaculado ni un villano absoluto. Fue un hombre atravesado por sus pasiones, sus miedos y su fe. Y precisamente esa humanidad desbordante la que lo convirtió en protagonista de uno de los giros más radicales de la historia. En 1546, Lutero murió convencido de que había sido ante todo un predicador de la palabra. 5 siglos después, su voz sigue resonando, no porque haya tenido todas las respuestas, sino porque se atrevió a hacer la pregunta más peligrosa. ¿Qué pasa cuando la conciencia se enfrenta al poder? La respuesta, en su vida y en su muerte, fue clara. El mundo ya nunca volvería a ser el mismo.